Bueno, bienvenidos a toda nuestra comunidad de estudiantes a una nueva sesión de análisis aquí en Africanismo en el Portal. Y para la inversión profunda de hoy, quiero que hagamos un ejercicio mental. A ver, me intriga. Sí, imaginen por un segundo el quirófano más avanzado del mundo. Monitores parpadeando por todos lados, un ambiente totalmente estéril y en el centro de todo, un neurocirujano que sostiene un bisturí láser de altísima precisión. O sea, el pináculo absoluto del intelecto y la tecnología humana. Exacto. Bueno, según los textos de una de las tradiciones espirituales más antiguas de África, ese láser de alta tecnología está impulsado exactamente por la misma fuerza cósmica, la misma deidad que rige el hierro en un campo de batalla antigua. Es un contraste brutal, ¿verdad? Totalmente brutal. Y sin embargo, desde la perspectiva de la teología yoruba de Ishese Lagba, tiene un sentido lógico y estructural perfecto. Porque solemos tener esta costumbre moderna de clasificar las creencias antiguas en categorías muy simples. Sí, como en cajas de zapatos. Tal cual. Decimos, esta es la deidad del agua o este es el dios del fuego. Y la mente humana archiva el concepto, le pone una etiqueta y lo da por entendido. Todo limpio y etiquetado como si fuera un museo. Pero, al sumergirnos en los textos sagrados para nuestra clase de hoy, esas cajas de cristal simplemente se desintegran. Se rompen en 1000 pedazos. Exactamente. El material que estamos analizando nos presenta un panorama filosófico inmenso. Y nuestra misión principal hoy es desmentir un mito muy, pero muy persistente. El mito de que Ogún es solamente el dios de la guerra, supongo. Limitante, los textos nos obligan a mirar su jerarquía real. Porque en esta tradición a Ogún se le otorga el título de Oshin Imole. Oshin Imole. ¿Y eso qué implica exactamente? Bueno, esto no significa que sea un guerrero más. Se traduce conceptualmente como el líder indiscutible, el jefe entre las divinidades. ¡Wow! El jefe. Sí, es el arquitecto de la realidad material. Representa la fuerza pura de la expansión, el impulso de la tecnología, la disciplina implacable. O sea, no es solo un personaje mitológico. Para nada. Su existencia es literalmente la condición previa para que el universo funcione. Estamos hablando de un principio fundamental de la física espiritual. Bueno, vamos a desempacar esto porque me cuesta un poco visualizar eso, de la condición previa. A ver, explícame tu duda. Es que los textos mencionan un relato muy específico sobre el origen del mundo material, ¿no? El momento en que las divinidades descienden del Orún, que vendría a ser el reino celestial, hacia Ayé, nuestro plano físico. Ajá, el descenso original. Y la imagen que pintan las fuentes no es precisamente la de un paraíso terrenal esperando a ser habitado, con pajaritos y ríos cristalinos. En absoluto. Lo que relatan los textos es que las divinidades se encontraron con un caos primordial. Lo describen metafóricamente como una selva absolutamente impenetrable. Una selva, pero no de árboles literales, me imagino. Exacto. No debemos imaginar simplemente enredaderas y hojas. Es una representación de la densidad ontológica. Era una red de energía tan, pero tan espesa, un caos tan absoluto, que el espacio y el tiempo no estaban diferenciados. O sea, un bloqueo total. Total. Ninguna otra deidad podía dar un solo paso. La creación entera estaba paralizada en esa densidad. Y es justo en ese punto ciego, ante esa pared de caos, donde Ogún asume el rol de Alagbe de Orún, el pionero celestial. Así es. Toma su machete de hierro, que según los textos está forjado de su propia esencia cósmica, y comienza a abrir brecha. Empieza a cortar esa maleza. Y ese es el acto fundacional. Pero aquí tengo una duda genuina, y creo que nuestros alumnos también la tendrán. ¿Cómo explicamos el mecanismo de esto? O sea, ¿cómo un acto físico de cortar ramas se traduce en la creación de la realidad misma? Es una excelente pregunta. Lo fascinante aquí es que el machete no está cortando botánica, está separando el éter. Está creando el concepto mismo de espacio habitable y de camino. ¿Creando la idea de dirección? Tal cual. Al aplicar una fuerza enfocada y violenta contra el caos, Ogún establece el orden direccional. Por eso, el principio más absoluto de esta tradición dicta que sin Ogún no hay progreso. Y me imagino que esto no es solo un mito antiguo sobre cómo se formó la Tierra. No, para nada. Es una ley activa que opera en la mecánica espiritual de hoy.
Por ejemplo, los textos detallan que la eficacia de cualquier sacrificio, de cualquier Evo, depende enteramente de él. A ver si te sigo con una analogía. ¿Es como si Ogún fuera el ancho de banda espiritual del universo? Me encanta esa analogía. Claro, porque si alguien realiza un ritual o una petición para que llegue al plano divino, al Orun, esa energía no viaja mágicamente por el vacío. Necesita una infraestructura, unos cables, por así decirlo. Exactamente. Ningún Evo llega a su destino sin que la fuerza de Ogún limpia primero los bloqueos energéticos en el camino espiritual. Si su energía se retira, la conexión se cae. O sea, te quedas sin internet espiritual. Literalmente. No hay enrutamiento posible. Las intenciones de una persona pueden ser increíblemente puras. Su destino puede ser brillante, pero sin esa fuerza de ejecución para atravesar la densidad de la realidad, todo queda en estática pura. Él rige la sinapsis del universo. Hay un salto conceptual enorme aquí que me parece fascinante. Porque una vez que se abre ese camino original, la historia no termina ahí, ¿verdad? No, apenas comienza. Claro, Ogún no se queda como una especie de leñador cósmico eterno. Según el material, él mismo proporciona las herramientas para construir sobre ese camino que acaba de despejar. Y es ahí donde hace la transición para convertirse en el arquitecto de la civilización humana. Es una evolución natural. Al entregarle a la humanidad el dominio de la fragua, el secreto de manipular los metales, le da al ser humano la capacidad de alterar radicalmente su entorno. Y eso se ve históricamente, ¿no? Totalmente. Si revisamos la historia de grandes ciudades yorubas como Ibadan o Oyo, la veneración a Ogún es absoluta entre herreros, artesanos y trabajadores manuales. En la antigüedad, tomar tierra, piedra y fuego y transformarlo en una herramienta de hierro era considerado pura alquimia. Era el dominio absoluto de la naturaleza. Exacto. Empezaron con implementos agrícolas para someter la tierra y armas para defender las incipientes sociedades. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Y quiero hacer de abogado del diablo un segundo. A ver, dispare. Con la fragua antigua, el yunque, el hollín, todo eso tiene un aura muy mítica y encaja perfecto. Pero, si trasladamos este concepto al presente, ¿cómo lo justificamos? ¿En qué sentido? O sea, saltar de una asada de hierro en una aldea agrícola a, no sé, una fábrica robotizada que ensambla teléfonos inteligentes, o al bisturí láser que mencionábamos al principio. ¿Estamos diciendo que todo eso es territorio absoluto de Ogún, o es una adaptación moderna medio forzada? Es una extensión directa y absoluta. Y entender el por qué es la clave de todo este análisis que estamos haciendo. Ogún nunca fue el pedazo de metal frío extraído de la tierra. No. No. Ese es el error de interpretación más común. Ogún es la evolución del intelecto técnico. Es la capacidad cognitiva humana de observar la materia prima, concebir una idea, aplicar un esfuerzo disciplinado y transformarla en tecnología útil. Ah, claro. Entonces, no se venera a la herramienta en sí, al pedazo de metal, sino a la chispa de innovación que la hizo posible. Precisamente. El brazo robótico en una planta automotriz, la maquinaria industrial de precisión, el satélite en órbita. Todo eso es la evolución directa de ese primer machete que cortó el caos. ¡Wow! Todo lo que involucra tecnología, vehículos mecánicos, transformación física de la materia a través de la inteligencia, vibra con el Aché, la fuerza vital y activa de Ogún. O sea, la civilización misma es la aplicación de su energía. Por definición, sí. Pero claro, si lo pensamos fríamente, dotar a una especie de este nivel de tecnología es jugar con fuego. Literalmente. Es un riesgo gigantesco. Porque una civilización que domina la infraestructura a gran escala, que posee maquinaria pesada, vehículos de alta velocidad, armamento avanzado, está caminando constantemente por la cornisa del abismo. Totalmente. Una sociedad así necesita leyes rígidas, necesita una estructura ética inquebrantable, porque de lo contrario se autodestruye con sus propios inventos. Y los textos revelan una faceta de esta deidad que equilibra precisamente eso, ¿no? El rol judicial. Así es. Ahí entramos en el dominio de Otito. Otito. Sí, la verdad absoluta e inflexible. En el sistema Ixeselárua, Ogún es reconocido como un juez de una severidad implacable. Porque la tecnología desprovista de una brújula ética es simplemente aniquilación. Claro, el poder por el poder mismo. Exacto.
Por esta razón, existe una antigua y profunda costumbre de realizar los juramentos más sagrados, los pactos definitivos, jurando o tocando directamente un elemento de hierro. Sí, las fuentes mencionan que hay una creencia absoluta de que Ogún castiga la mentira, la hipocresía y la traición de una manera fulminante. Pero, ¿por qué el hierro? ¿Cómo así? Digo, ¿por qué no jurar sobre la tierra o sobre el agua, que también son sagradas? Es por la naturaleza misma de cómo se forja el hierro y lo que representa estructuralmente. Piensa en el proceso. El hierro pasa por un fuego extremo para purificarse. Ajá. Luego se martilla con violencia para eliminar sus debilidades, sus impurezas. Y una vez que se enfría, su forma es permanente, sólida, inquebrantable. ¿Y la verdad debería ser así? Exactamente. La verdad, en una sociedad avanzada, debe tener exactamente esas propiedades. Si las promesas, los contratos y las palabras de los individuos son frágiles y moldeables, la confianza se rompe y la civilización colapsa. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? Es como si un juramento sobre el hierro de Ogún fuera el equivalente espiritual a un contrato inteligente, un smart contract inquebrantable. Es una gran forma de verlo. Porque no es como si un juez con un mazo de madera te estuviera vigilando para castigarte si mientes. Es más parecido a las leyes de la física, como la gravedad. Totalmente mecánico. Claro, si construyes un edificio altísimo, que sería tu vida o tu sociedad, utilizando materiales defectuosos, mintiendo en la integridad estructural, el edificio eventualmente se derrumba y te aplasta. Las consecuencias son mecánicas. Automáticas. Y esto plantea una pregunta importante sobre el peso de nuestras palabras en la actualidad. Uy, sí. Hasta los sumos sacerdotes, los babalagos, invocan a Ogún para que sus propias palabras tengan, y cito los textos, la firmeza del acero. Qué fuerte eso. Vivimos en una era donde la mentira a menudo parece no tener costo inmediato, donde los acuerdos se rompen con una facilidad pasmosa. La teología de Ogún nos recuerda que la verdad requiere la rigidez del acero para poder sostener el peso del progreso. Sin integridad inquebrantable, cualquier avance tecnológico es un castillo de naipes. Y mantener esa integridad requiere gestionar una energía que es, por naturaleza, peligrosamente intensa. De hecho, los textos utilizan un término muy específico para describir la frecuencia en la que opera esta fuerza. La energía Gbigbona. Gbigbona. Sí, Gbigbona se traduce conceptualmente como una energía caliente, hirviente, efervescente. Como un motor a punto de fundirse. Exacto. Es el calor extremo de la fricción cósmica y mecánica. Y esta fuerza es completamente dual, dependiendo exclusivamente de cómo sea canalizada por la acción humana. Claro, cuando esa energía Gbigbona carece de dirección, de ética o de control, es cuando presenciamos rostro destructivo. La guerra, la violencia. Totalmente. Genera accidentes catastróficos. Es el fuego consumiendo la casa entera en lugar de cocinar los alimentos. Pero cuando esa misma intensidad, esa misma fricción se canaliza y se estructura, es el motor incombustible que levanta rascacielos, impulsa curas médicas y mueve la infraestructura global. Y por eso, dentro de las prácticas de Iseshe, existe un concepto vital que me voló la cabeza al leer los textos, el arte de enfriar a Ogún. Es un concepto hermoso. No se busca apagar su fuego, porque si lo apagamos, el universo entero moriría de inercia y estancamiento. Nadie haría nada. Exacto. Lo que se hace es regular su temperatura, mitigar esa fricción destructiva. Y esto se codifica a través de ofrendas muy simbólicas en la tradición. Por ejemplo, se le ofrece epopupa, que es el aceite de palma rojo, y también igbin, que es el líquido del caracol gigante africano. Analicemos la mecánica de eso un segundo porque me parece brillante para nuestros alumnos. El aceite de palma actúa literalmente como un lubricante. Sí, suaviza la fricción. Suaviza esa fricción implacable entre los engranajes mecánicos y espirituales. Y el caracol, bueno, representa el movimiento lento, constante, fresco y pacífico. Es el contrapeso perfecto a la velocidad violenta y caótica del metal caliente. Y los textos también detallan otros atributos presentes en sus altares que mantienen este equilibrio tan delicado. Sí, vi una lista bastante larga. Está el ijampa, el machete sagrado de doble filo. Está el marihuó,
que son esas hojas de palma deshilachadas que lo conectan con la crudeza de la naturaleza salvaje. Y también hay ofrendas animales y agrícolas, ¿no? Claro, dependiendo de la rama tradicional, hay ofrendas de vitalidad intensa como el perro, el acó, Ajá. o el gallo, el acucó. Y junto con eso, elementos de esfuerzo agrícola como el emú, el vino de palma, y el isu sisun, que es el ñame asado. Que representa el sustento obtenido mediante el trabajo físico duro. Exactamente. Todo ese ecosistema ritual no es otra cosa que un manual de instrucciones cosmológico. Nos está enseñando a calibrar la máquina. Y ahí es donde esto altera por completo el paradigma habitual con el que solemos juzgar a las religiones antiguas. Normalmente desde afuera, se asume que las personas veneran a estas fuerzas por puro terror. Para aplacar la ira del dios. Exacto, como víctimas pasivas. Pero lo que esta filosofía nos plantea es que no somos víctimas de esa energía bigbona. Nosotros somos el termostato. Qué buena forma de ponerlo. Digo, la tradición nos enseña que el ser humano tiene la responsabilidad directa de administrar esa fuerza cósmica mediante sus propias acciones. Si conectamos a esto con un panorama más amplio, esa es la mayor revelación de este sistema de conocimiento. La divinidad aporta la potencia bruta, pero la conciencia humana es el volante de dirección. Nosotros manejamos. Tenemos el deber espiritual de tomar esa fuerza abrasadora y obligarla a construir. Cuando una persona estudia rigurosamente, cuando trabaja con integridad, cuando busca la innovación para facilitar la vida de su comunidad, está aplicando aceite de palma sobre el motor de la existencia. Evitando que su propia fricción interna, su ego, su frustración, exploten en forma de violencia. Nosotros somos los responsables de calibrar el Ashe de Ogún en la tierra, no él, nosotros. Es una responsabilidad colosal para quienes nos escuchan, y precisamente porque esta energía tiene que aplicarse a cada engranaje microscópico y macroscópico del progreso humano, supongo que no puede existir como una masa monolítica. La civilización es demasiado compleja para eso. Por supuesto que no. Por eso las fuentes explican que la energía de Ogún actúa como la luz atravesando un prisma. Se refracta en múltiples manifestaciones o caminos, y cada uno está especializado en un pilar fundamental para sostener a la humanidad. Son 7 caminos principales. Hagamos un repaso ágil de estos 7 caminos porque muestran el mapa exacto de la evolución social humana. Dale. Comienza en los límites de lo desconocido con el aspecto de Oloya, el cazador solitario. Representa la supervivencia extrema, el puente vital que mantiene al ser humano conectado con la naturaleza salvaje de la que proviene. Y luego, la humanidad necesita establecerse y alimentarse. Así que surge Onile, el dueño de la tierra, la fuerza que domina el suelo y bendice el trabajo físico del campesino. Y una vez que tienes alimento asegurado, necesitas herramientas mejores y un lugar estable para vivir. Ahí entra Al-Agbede, el inventor supremo, el maestro herrero que crea la tecnología. Y cuando construyes una sociedad próspera con esa tecnología, tienes que defenderla. Así que se manifiesta Akirán, la disciplina militar y táctica que blinda a la comunidad contra la injusticia. Lo cual requiere liderazgo, llevándonos a Oniré, el aspecto real, la estrategia detrás del liderazgo monárquico y la fundación de ciudades-estado. Que a su vez requiere institucionalizar ese poder político, lo que nos lleva a Lora, la defensa territorial y el reino político establecido. Exacto. Pasamos del cazador nómada a la nación institucionalizada. Pero quiero llamar la atención de nuestros estudiantes sobre un aspecto en particular, porque a medida que estas ciudades crecen, el ser humano necesita moverse a gran velocidad. Y ahí surge el 7º que mencionan las fuentes, Olokunrun. El guardián de los caminos peligrosos. Sí, y lo asombroso de Olokunrun es lo didáctico y vivo que es este sistema de creencias. Hoy en día, en medio del asfalto de las metrópolis, es a Olokunrun a quien se invoca cuando alguien se compra un automóvil o una motocicleta nueva, o cuando opera maquinaria pesada. Energía que prevenga accidentes viales, que mantenga el metal bajo control, es la adaptación perfecta del principio cósmico a la realidad material contemporánea. Es alucinante. Si sintetizamos todo el recorrido que hemos hecho hoy, desde la selva primordial hasta las autopistas modernas, la conclusión es meridiana. Ogún es la fuerza que transforma el caos absoluto en orden funcional. Es la capacidad de tomar el obstáculo más denso e insuperable y convertirlo en un camino transitable.
Hemos atravesado desde el corte que separó el universo material, pasando por la fragua, la verdad inflexible de Otito y los mecanismos para enfriar el motor de nuestra propia civilización. Y el concepto definitivo que debe quedar en la mente de nuestros alumnos es que Ogún no es simplemente metal frío, es el fuego del esfuerzo que dignifica al ser humano. Tal cual. Cada vez que un estudiante supera un desafío, aprende una nueva habilidad compleja o trabaja con dedicación en silencio, está manifestando el Ashe de Ogún. Y hay una enseñanza profunda de Ifá que lo resume perfectamente. Cito: el mundo avanza gracias al hierro de Ogún y a la sabiduría de Orunmila. ¡Qué barbaridad! No hay acción transformadora sin el hierro de Ogún. Y no hay propósito constructivo sin la sabiduría de Orunmila. Acción y sabiduría, el engranaje perfecto. Así es. Bueno, para ir cerrando nuestra clase magistral de hoy, quiero dejar a nuestra comunidad de estudiantes con una reflexión final orientada hacia el interior, ya que todos poseemos internamente ese hierro y ese fuego latente en nuestro intelecto y nuestra voluntad. La pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos usando esa tecnología interna para forjar y construir activamente nuestros propios caminos? Una gran pregunta. ¿O estamos dejando que la falta de disciplina, esa selva impenetrable del caos diario, vuelva a crecer y bloquee nuestro progreso? Porque el machete está en nuestras manos. Totalmente de acuerdo. Y para todos ustedes que quieran profundizar más y continuar estudiando estos temas directamente de las fuentes, los invitamos a visitar portalafricanista.com.ar y, por supuesto, no olviden descargar la app de Orishas FM. Ha sido un placer acompañarlos en este análisis. Un gusto enorme. Sigan estudiando. Hasta nuestra próxima inmersión profunda.